globo se va a desinflar. Entonces no hay nada que lo sujete al pulmón ni al globo dentro de la caja. Se infla y se desinfla con facilidad. Bien, entonces, vean, ¿qué es lo que ocurre acá? Tenemos estas fuerzas, estas presiones que van a intervenir para que el aire ingrese y salga. Son la presión pleural, la presión alveolar y la presión transpulmonar, además de los movimientos de los músculos que hemos hablado hace un momento. ¿Qué es la presión pleural? La pleura, como ustedes saben, si han visto en la anatomía, está formada por dos serosas, ¿no? Una serosa externa y otra serosa interna. La serosa externa se llama pleura parietal y la interna es la visceral. Entonces la serosa interna es la que está en contacto con el pulmón y la externa está en contacto con la pared del tórax. Entre las dos pleuras hay un espacio virtual, el espacio pleural, que está ocupada, sin embargo, por un líquido, el líquido pleural. Este líquido en realidad es una mezcla de glucoproteínas que actúa como lubricante. ¿Para qué sirve este líquido? Para que las dos pleuras resbalen entre sí y así que cuando el pulmón se expande, no choque el pulmón contra la caja torácica, contra la pared del tórax, ni siquiera la pleura se, digamos, raspa contra la pared del tórax, sino las dos pleuras simplemente resbalan entre sí. Esto favorece la función pulmonar. Ahora, ese líquido, el líquido pleural, se produce por el epitelio de las pleuras. Esa mezcla de glucoproteínas que les digo, se forma por el epitelio, por las células epiteliales, y todo el día se forma, es como un aceite de lubricación, ¿no? Que hace que las pleuras resbalen, pero todo el día se está formando ese líquido. Y el líquido que se ha formado hoy día tiene que circular. Una vez que se forma y cumple su función, es eliminado hacia los linfáticos. ¿Cómo sale ese líquido? Por una diferencia de presión. En los linfáticos hay una presión positiva. En cambio, en el espacio pleural hay una presión negativa. ¿A cuánto más o menos equivale esta presión negativa? Va a unos menos 5 centímetros de agua, ¿sí? Ahora, esos menos 5 centímetros de agua es cuando estamos sin respirar, ¿sí? Pero cuando empieza la inspiración, ¿ya? Empezamos a inspirar, inmediatamente esa presión del líquido pleural, la presión del espacio pleural más que nada, disminuye más todavía. Y al disminuir va a llegar hasta menos 7.5 centímetros de agua. Entonces, si ustedes ven en esta gráfica, esta es la mecánica de la respiración, ¿no? Interesante. Fíjense, esta es la presión alveolar y esta es la presión pleural. Al principio de la inspiración, ¿en cuánto está? En menos 5. ¿Sí? Empieza la inspiración y la presión intrapleural baja hasta menos 7.5. Cuando expiramos, la presión va a volver a subir hasta menos 5. Ese mecanismo es esencial para que el aire entre y salga por difusión, pero ese mecanismo además va a contribuir ¿a qué? A generar la presión dentro del alveolo. Como ustedes saben, el alveolo no es más que una cámara aérea, ¿verdad?
Esta cámara aérea está conectada por los bronquios, pero vamos hasta la tráquea y llegamos hasta... no soy muy buen dibujante, ya saben ustedes, pero hagan de cuenta que esa es una nariz. ¿Sí? Estas son las fosas nasales, ¿ya? Entonces, ¿cómo entra el aire desde afuera? Aquí está el aire atmosférico, digamos el oxígeno, el nitrógeno, el helio, esos gases que forman parte del aire atmosférico. El oxígeno tiene que ingresar hasta el alveolo. Y aquí no se forma, sino el oxígeno después va a entrar al organismo y del organismo va a salir, ¿qué cosa? El dióxido de carbono al alveolo. ¿Y el alveolo qué tiene que hacer? Expulsar el dióxido de carbono hacia afuera. ¿No es verdad? Ahora vean, esta presión transpleural va a contribuir, o intrapleural, compresión pleural, va a contribuir a que se genere esta otra presión, la presión alveolar. Es decir, la presión dentro del alveolo. La presión atmosférica es de 0 centímetros de agua. Y medimos aquí la presión atmosférica, 0 centímetros de agua. Entonces, durante la inspiración, ¿verdad? Esta es la presión atmosférica, 0. Durante la inspiración, el alveolo va a bajar de presión. Aquí se va a producir una presión de -1 centímetro de agua durante la expiración. Entonces, si aquí afuera tengo 0 centímetros de agua y aquí tengo -1 centímetro de agua, hay una gradiente, una diferencia de presión. Dentro del alveolo hay presión negativa y entonces el aire por difusión va a ir de una presión mayor a una presión menor. Y así entra el aire al exterior. ¿Ven? Esta mezcla de movimientos respiratorios y presiones ayuda a que el aire entre, ¿no? Ahora, ¿cómo sale el aire? Recuerdan, fíjense, aquí está, se va a negativizar a -1 centímetros de agua, -1, ¿no? Recuerda que durante la expiración la presión transpleural vuelve a subir, entonces la presión alveolar también va a subir. Y la presión alveolar va a subir a +1 centímetro de agua. Si aquí tengo +1 centímetro de agua y aquí afuera tengo 0 centímetros de agua, hay una diferencia de presión. ¿Hacia dónde va a ir el aire? Hacia la presión más negativa, ¿no? +1 a 0, más negativo está afuera, entonces el aire sale. Entonces vean cómo este juego de presiones ayuda a que ingrese y salga el aire. En una respiración tranquila, como lo que están ustedes en este momento teniendo, no están en actividad física, ni están esforzándose por meter aire, vean, cuando la presión alveolar es de -1 centímetro de agua y la presión pleural es -7 centímetros de agua, se produce la inspiración. Y si ven el gráfico de arriba, ya es el volumen de aire que metemos. ¿Cuánto de aire metemos en cada inspiración? 500 ml. Medio litro de aire metemos en cada inspiración. Y en cada expiración, cuando suben las dos presiones, ¿qué es lo que ocurre? Se produce la expiración, ¿no es verdad? Y se expulsa el mismo medio litro de aire. Entonces, metemos en la inspiración tranquila, metemos medio litro de aire, gracias a este juego de presiones y a los movimientos respiratorios, y durante la expiración botamos el mismo medio litro de aire. ¿Cuál es la diferencia entre el aire que ha ingresado?
y el aire que ha salido. El aire que ha ingresado, ¿qué es lo que tiene? Oxígeno, ¿no es verdad? Y el aire que ha salido, ¿qué tiene? Dióxido de carbono. ¿Sí? ¿Está claro? Ahora, esto muy esquemáticamente, más allá vamos a ver que también metemos oxígeno y botamos gran parte del propio oxígeno que hemos respirado. No todo se intercambia, ¿no? Y vamos a eliminar además vapor de agua, también que no tiene el aire atmosférico. Bien, por eso vamos a ver esto. Entonces está claro cómo se produce esta mecánica respiratoria. Tenemos músculos inspiradores que alargan la caja torácica, que ensanchan la caja torácica, permiten que los pulmones se distiendan. Tenemos músculos expiradores que permiten que la caja torácica se vuelva más pequeña, ¿no? Que se acorte, que se disminuya su diámetro antero-posterior, y entonces, ¿qué hacen? Los pulmones se contraen, ¿no? Y la salida, un mecanismo, pero el mecanismo de movimiento del aire en realidad va a ser este juego de presiones. Las presiones alveolar, pleural y transpleural. La presión transpulmonar o transpleural no es nada más que la diferencia entre las dos presiones, ¿no? Que van a determinar las fuerzas elásticas que tenemos que van a intervenir en la respiración. Ya les decía, los pulmones son muy distensibles. Esta distensibilidad se debe a que hay fibras de elastina y de colágeno. Son como gomas, como elásticos, que se estiran y se contraen. Exactamente igual que las fibras de plástico, de goma que tienen los globos, ¿no? Se estiran y se contraen. Pero estas son fibras de colágeno, de elastina. Una capacidad que tienen los pulmones es de distenderse por cada 200 mililitros de aire que ingresa al pulmón, va a distenderse, digamos, 1 centímetro de agua de presión, ¿sí? Va a generar 1 centímetro de agua de presión y se van a distender los pulmones hasta ese punto. Más allá no van a poder distenderse, entonces extienden. Si entraría más aire, se genera más presión y entonces podría romperse el pulmón, explotar el pulmón. Igual que cuando inflamos un globo, ¿verdad? ¿Les ha pasado que empiezan a inflar un globo, está ya súper inflado y le siguen inflando? ¿Qué va a pasar? Revienta, ¿no? Que ya no aguantan sus fibras, la tensión. Lo mismo, aquí 200 mililitros de aire van a generar 1 centímetro de agua de presión, que es lo que puede resistir el pulmón. Bien, a ver, entonces la distensibilidad, esta capacidad de distenderse que tiene el pulmón está dada por estas fibras, pero además por las fuerzas que se producen gracias al líquido que tapiza el alveolo y que generan una tensión superficial. Esa tensión superficial tiene que disminuirse. Y tenemos una sustancia, la sustancia tensioactiva o surfactante, que es la que es capaz de disminuir la tensión superficial. ¿Ustedes saben lo que es la tensión superficial?